un intercambio de una comunicación que genera transformaciones y procesos de interacción a nivel biológico. Entonces, con respecto, por ejemplo, a una edificación, pues tanto los materiales que constituyen cada uno de los diferentes elementos de esa edificación, como la actividad que se realiza en ella, como su forma, su estructura espacial, cómo interacciona la luz, el sonido, condicionan un concepto que se denomina onda de forma, por ejemplo. La propia composición de los materiales y la migración periódica, en mayor o menor medida, depende de qué tipo de material sea, la interacción que hay entre el material con el que se ha construido y nuestro propio cuerpo biológico, también condicionan esa interacción y esa comunicación. Si nosotros tenemos un material como pueda ser, por ejemplo, una espuma de poliuretano, va a ocurrir que vamos a tener gases de origen fenólico que van a estar introduciéndose al entorno, al ambiente, donde nosotros realizamos una determinada actividad, la que sea. Si es nuestra vivienda, pues donde estaremos igual descansando o leyendo o comiendo o lo que sea. Este gas fenólico es un gas ya reconocido como un elemento cancerígeno o carcinógeno. Este elemento, entonces, es un elemento que puede generar o que a medio y largo plazo generará problemas en la salud de las personas que estén expuestas a este agente, a este gas. Como este, hay muchísimos otros elementos que forman parte de los materiales y sistemas constructivos que de una manera u otra condicionan nuestro desarrollo biológico, el desarrollo biológico de nuestro organismo. Entonces, si nosotros podemos evitar esos agentes nocivos y construir con agentes naturales, pues a eso le llamaremos que es un sistema biocompatible porque nos favorece procesos biológicos de nuestro propio organismo. Todo lo que sea favorecer la vida va a ser siempre algo biocompatible. Y todo aquello que degrade en mayor o menor medida, en un sentido o en otro, en un sistema o en otro sistema vivo, todo lo que degrade la vida no será biocompatible. Entonces, la bioconstrucción favorece procesos biológicos tendentes a la biocompatibilidad, pero no siempre es así. A veces es en una medida muy grande cuando se ha sido muy purista y la obra se ha realizado pues realmente con todos los materiales ecológicos, reciclables, que se pueden degradar en el medio sin contaminar, etcétera, pues entonces sí que podríamos decir que es biocompatible. Pero hasta en la obra más purista de bioconstrucción algo suele haber siempre que no es 100% biocompatible. Con lo cual, la biocompatibilidad es relativa. No existe una biocompatibilidad absoluta. Entonces, bueno, en torno a la biocompatibilidad, yo creo que con esto queda relativamente claro, o debería de quedar relativamente claro. Entonces, la biocompatibilidad, tal y como aquí nos lo explica en la forma más resumida, es la interacción favorable a los procesos biológicos entre dos sistemas con vida propia. Es lo más resumido, pero es lo que mejor lo explica. Luego, para entender la biocompatibilidad en base a los espacios en los que desarrollamos una determinada actividad, y sobre todo la de nuestra vivienda, pues tenemos que introducir este concepto, cobijo, y es fundamental. O sea, este concepto que os lo voy a leer para que podamos entrar un poco más en materia, pero es el elemento base a través del cual el hombre
ha conseguido llegar al nivel de desarrollo biológico y de tener un rol de control y poder sobre el resto de la flora y fauna de este planeta, gracias fundamentalmente a este concepto de cobijo. Cobijo surge como necesidad de dotarnos de una tercera piel, dado que antiguamente nos poníamos pieles, pero ahora nos ponemos una camisa, una camiseta, un pantalón, etcétera. Esto es para protegernos en mayor o menor medida de las inclemencias del entorno del tiempo, fundamentalmente, de las inclemencias climatológicas, de la isolación, del viento, del agua, de la lluvia, etcétera. La tercera piel, lógicamente, es lo que envuelve a esa segunda piel, y eso serían ya, pues, la envolvente del edificio, las paredes, el techo, el suelo, etcétera. Entonces, esta tercera piel nos protege al mismo tiempo que conforma espacios saludables, lógicamente, donde podemos desarrollar nuestras actividades. Se puede definir como cobijo, hábitat, hogar. O sea, es el elemento protector entre el clima exterior y el clima que hemos creado interior. Entonces, este hábitat, este cobijo, que me gusta más el concepto de lo que es cobijo, es el elemento fundamental de desarrollo del ser humano para todo tipo de interacción con otros seres humanos como él. Es donde desarrollamos la mayor parte de la actividad y la mayor parte de la comunicación con otros seres humanos, dentro de espacios que nos tienen que hacer sentirnos más seguros. Si no, tendremos lo que hoy tanto se llama como el síndrome del edificio enfermo. La climatización natural. Para que este clima interno que creamos en este cobijo sea también biocompatible, sea saludable, pues tenemos que tener ciertas pautas muy, muy claras. Una de ellas es el concepto de cobijo, como ya hemos dicho, que se apoya en el diseño orgánico y crea ambientes confortables, tiene que ser sustentable, o sea, materiales ecológicos y saludables, diseño bioclimático y sistemas energéticos renovables. O sea, que tanto el elemento físico que confeccionamos como cobijo, como todos los elementos que adosamos, que añadimos, que incorporamos a ese cobijo para que nos dé un cierto servicio, como pueda ser la cocina, como pueda ser calentarnos o enfriarnos, como pueda ser ahora ya en el siglo XX y XXI, proporcionarnos electricidad para hacer funcionar electrodomésticos, etcétera. Todos esos elementos, claro, generan una interacción con nosotros que no siempre es beneficiosa. Porque aunque, por ejemplo, un frigorífico nos permite poder tener comida durante periodos de tiempo mucho más largos que si no tuviéramos el frigorífico, o sea, nos conserva los alimentos. Sin embargo, si ese frigorífico lo tenemos instalado tras la cabecera de la cama, pues resulta que cada vez que arranque por la noche va a generar un campo electromagnético que va a alterar nuestro hipotálamo, con lo cual va a dejar de segregar melatonina, que es uno de los elementos fundamentales de la regeneración celular y de las que nos va a proporcionar el estado de sueño profundo, con lo cual se va a alterar nuestro sueño, con lo cual vamos a tener problemas de descanso, de regeneración celular y nos levantaremos pues agotados, de mala leche y no tendremos las condiciones óptimas para tener una interacción y una comunicación con el resto de seres adecuada, porque estaremos cansados, agotados y en consecuencia pues con mal ánimo. Entonces, es importantísimo que todos estos elementos que incorporamos tengamos bien claro que interactúan y que de una o de otra manera condicionan nuestro ser y nuestra forma de vida. Entonces, elementos que generan, en este caso, campos electromagnéticos,
tendremos que tenerlos previsto que en los lugares de descanso tendrán que estar lo más lejos posible. Por ejemplo, y como esos, otros muchos que iremos viendo luego, me imagino. Luego, el ahorro y eficiencia energética, lógicamente. Es fundamental tender a sistemas que su consumo sea lo más bajo posible para no tener que generar tanta energía y que sean lo más eficientes posibles para que el servicio que nos den sea el más adecuado y el que menos contaminantes y restos de elementos de su ciclo de vida puedan condicionar que ese elemento no sea todo lo biocompatible que requiere nuestra forma de vida. Deben de ser saludables para evitar la electropolución, la ionización excesiva, sobre todo con electrones de carga positiva, que son los que salen como derivados sobre todo de todo proceso de contaminación, las partículas en suspensión y la hidrotermia, que es la interrelación entre humedad y temperatura que condiciona nuestro estado térmico y de humedad, lógicamente, pero que el concepto denominado como higrotermia es sobre todo por el hecho de que masa y energía van de la mano. A tal punto que, como podéis daros cuenta, los climas, los ambientes que están próximos a la costa o próximos a un río donde hay una humedad relativa más alta, pues por poca temperatura que suba, sin embargo la sensación de calor es mucho mayor. Y eso es porque la cantidad de calor propiamente, la cantidad de calor por unidad de volumen de aire es superior, aunque tenga la misma temperatura que, por ejemplo, en Madrid, que puede estar la humedad relativa en torno, pues pongamos al 40% en verano. Cosa que si estamos, por ejemplo, en Valencia, pues podemos estar perfectamente al 70%. Aun teniendo la misma temperatura en un lugar y en otro, resulta que en Valencia tenemos mucho calor y sudamos sin hacer nada, mientras que en Madrid estamos perfectamente, ¿no? Entonces, esto es debido a la humedad relativa, o sea, a la masa. Cuanta más masa a X temperatura, más energía contenida. Cuanta más masa hay en nuestro entorno, nuestra piel más le va a costar ceder energía. En verano, en invierno al revés. En invierno nos va a robar más energía, porque la masa va ligada a la energía. Y esto es fundamental poderlo entender. Masa y energía van de la mano. Cuanta más masa, más capacidad de contener energía. Cuanta menos masa, menos capacidad de contener energía. Menos costará calentarlo, menos costará enfriarlo, si hay poca masa, o sea, poca humedad relativa, pero por otro lado, más rápidamente también se va a calentar y más rápidamente se va a enfriar. En la climatización natural es muy fácil conseguir ambientes confortables, saludables en la península ibérica, dado que tenemos, tenemos una climatología relativamente compleja porque hay muchos tipos climatológicos dentro de la península ibérica, pero sin embargo ninguno es extremo ni por arriba ni por abajo, ni en el sentido de calor, exceso de calor, ni en el sentido de frío. El primer elemento a considerar es el diseño bioclimático de la edificación, o sea, el diseño pasivo. Es el que menos coste tiene en principio, o debemos de entender que el diseño es un coste relativamente muy bajo, con lo cual poder incidir en el diseño para conseguir ahorros energéticos, para conseguir que en verano tener sombras en toda la envolvente, no solo en los huecos, en los espacios abiertos, sino también en su entorno, que esto es fundamental. Del mismo modo, en invierno, permitir que a través de esos espacios abiertos, esos huecos, pueda penetrar la radiación solar y pueda calentar. Bueno, algo tan simple, tan sencillo como eso, que ya Vitruvio elaboró todo un compendio de actuaciones a realizar en las fachadas en base a la necesidad de una radiación solar en invierno y a evitarla en verano, pues
eh, eh, a partir de sus observaciones, se empezó a desarrollar el concepto de bioclimática. Entonces, todo lo que sea basarnos en el diseño va a ser ahorrar energía y va a ser hacer más eficiente un edificio. Entonces, el primer elemento a tener en cuenta en la climatización natural es el incorporar conceptos de bioclimática, tanto a nivel de radiación solar, como se está comentando, como también a nivel de humedad relativa del entorno. Incorporar elementos que puedan aportar una higrometría adecuada, que no sea excesivamente baja ni alta, sobre todo con aportes vegetales, sobre todo con fitosistemas, pues se puede conseguir que tengamos ahorros energéticos en torno al 50-60% perfectamente, solo por incorporar conceptos bioclimáticos de higrometría. La calefacción y el ACS, con apoyo de equipos termosolares de biomasa y o geotérmicos, emisores radiantes y horizontales sobre todo. Tenemos que tener en cuenta que nosotros biológicamente tenemos mucha más capacidad de ceder o absorber energía térmica en sentido horizontal que en sentido vertical. Y esto viene dado al concepto de suelo radiante como elemento que se pone dentro de todas las escuelas de ingeniería como el elemento más eficiente, el radiante. Y el radiante es verdad que es el más eficiente porque es al que más estamos habituados biológicamente en nuestro organismo, pero con una diferencia. La superficie radiante de nuestro organismo, tenemos mucha más superficie para ceder y absorber radiación en horizontal, o sea, en toda la altura y anchura de nuestro cuerpo, mucho más que en vertical, que tenemos una superficie muy pequeña, que son las plantas de los pies y poco más. O de arriba abajo, la cabeza, los hombros y nada más. Entonces, somos capaces de poder percibir el calor de una pared, de un muro radiante, por ejemplo, mucho más en horizontal que un suelo radiante en vertical. Además, los elementos radiantes verticales tienen la ventaja de que se mueven a lo largo de todo el espacio que puede ocupar una habitación, en un sentido de flujo que es en el que nos movemos. Porque cuando hablamos de muros radiantes, hablamos de muros bajo radiantes o zócalos radiantes. O sea, de elementos que ceden o absorben calor a baja cota de la pared, que es donde nosotros nos movemos, no cerca del techo, que es donde menos nos interesa tanto el calor como el frío. Nos interesa que en la medida de lo posible el calor esté lo más abajo posible, porque él por sí mismo va a generar pequeñas, pero va a generar ciertas corrientes convectoras donde va a mover algo de aire y va a hacer que suba una parte del calor hacia arriba de forma natural por convención. Entonces, el concepto de radiación, convención y conducción, que son las tres formas de transmisión de energía térmica, tenemos que tener muy claro que por conducción no es lo más interesante, y menos en un suelo radiante, porque la conducción suele ser de un termoplástico y agua corriendo por un termoplástico genera cargas electrostáticas. Si estamos pisando un suelo radiante, estamos absorbiendo cargas electrostáticas y en consecuencia nuestras piernas van a tener un potencial eléctrico alto, con lo cual vamos a favorecer procesos de reuma. Por otro lado, el hecho de tener la planta de los pies por conducción en contacto con el suelo más caliente que el resto del cuerpo genera el efecto vasodilatador. Y el efecto vasodilatador hace que las venas se dilaten y entonces podamos tener problemas de varices importantes. Con lo cual, es otra prueba de cómo lo ideal es el muro radiante, el muro bajo radiante. Y luego, para terminar con la convención, se da el problema de que la convención es calentar fluidos, en este caso aire. Cuanta mayor humedad tenga ese aire, más capacidad va a tener de hacer viajar esa energía. Y claro, siempre va a ir ascendiendo en cuanto tenga más temperatura, va a ir hacia arriba porque pierde densidad, y cuando se vaya enfriando y vaya ganando densidad, irá descendiendo. ¿Qué ocurre? Que, por ejemplo,
el aire que entra por abajo de un radiador, que siempre es así, porque el aire está a menos temperatura que las paredes de un radiador, el aire entra por abajo, se va calentando a medida que va pasando por el radiador y sale por arriba caliente. En cuanto sale por arriba caliente, os habréis fijado que los radiadores, entre los elementos de los radiadores en la pared, quedan unas marcas oscuras. Eso es polvo precipitado. En cuanto se crea una corriente convectora, en mayor o menor medida en función de la diferencia de temperatura, pues en mayor o menor medida va moviendo el aire con el polvo que va arrastrando desde el suelo y subiéndolo con el aire que se va calentando hacia arriba. En cuanto ese polvo con el aire sale del radiador, lo primero que se encuentra frío es la pared. Por eso salen esas manchas entre los elementos de los radiadores en la pared. Pues ese polvo electrostático que ha quedado ahí precipitado en los poros de la pared. Lo que no queda ahí precipitado, lógicamente, pues sigue en el aire y nosotros lo estamos respirando. Y además, en todos los flujos de convención tenemos el problema de que siempre va a hacer más calor arriba, o sea, en la cabeza, que abajo en los pies, cuando nuestro sistema biológico requiere justo lo contrario, que el calor que podamos absorber de nuestro entorno sea mayor hacia los pies, que es lo que nos queda más lejos del corazón y lo que más fácil se enfría, y no tanto hacia la cabeza. Bien, entonces bueno, con esto espero que se haya quedado claro el que ante el concepto de transmisión de calor por convención, movimiento de masas de aire o de agua, conducción, que es por contacto directo, molécula a molécula, o radiación, que es a través del espacio, como lo recibimos del Sol, pues que el elemento más eficiente es el de radiación y, sobre todo, en flujos horizontales mucho más que en verticales. Y bueno, vaya chapo se ha dado con esto, pero bueno, espero que por lo menos se haya quedado claro. La climatización sustentable, debemos entender por climatización sustentable la forma de integrar sistemas higroaerotérmicos que creen un ambiente confortable, favoreciendo la adecuada comunicación e integración del ser humano con su entorno, en el máximo respeto por la vida, atendiendo a criterios de salubridad, ecología y ahorro energético. Para realizar un buen proyecto de climatización, primero se debe realizar un estudio de los recursos climatológicos y geobiológicos propios del lugar. Los muros radiantes son los más eficientes. Bueno, lo que hemos estado hablando. Luego, las formas orgánicas. ¿Por qué formas orgánicas? Porque tienen visualmente una estética más agradable que las cúbicas normalmente. Pero bueno, sobre todo es porque todos los flujos de aire y energéticos se mueven con mucho más suavidad y de una forma más envolvente que no en aquellos lugares donde hay esquinas. Bueno, lo que es la arquitectura solar, que eso es obvio y ya estáis más que familiarizados con ella. El concepto de verano, día y de invierno también es algo que vamos a pasar por encima. Ya lo tendréis en la presentación, lo veréis si queréis con calma, pero es que es algo tan obvio y tan claro que no. Creo que a estas alturas es absurdo que nos detengamos en ello para que podamos aprovechar esta hora lo mejor posible. Las cubiertas vegetales son los elementos más importantes en la climatización natural. No son uno, es el elemento más importante. El techo de nuestras edificaciones es el que más está expuesto a la radiación solar y es el que más está expuesto también al frío de la noche abierta al espacio exterior. O sea, es por donde más energía ganamos en verano y es por donde más energía perdemos en invierno. El techo es importantísimo en la climatización natural. Cuanto mejor aislado esté, por un lado, y cuanto mejor seamos capaces de aprovechar las bondades de determinados elementos y fitosistemas que podamos incorporar, muchísimo mejor. Y las cubiertas vegetales son un ejemplo de ello. Aquí tenéis un ejemplo de cubierta vegetal inundable, que es ya lo máximo. Que poder tener una cubierta vegetal que bajo el lecho vegetal pueda haber una acumulación de agua que permita una transvaporación permanente, de tal manera que cuanto más calor incida sobre la cobertura vegetal, más agua se va a evaporar. Y cuanto más agua se evapore,
más refrescamiento va a haber en la parte inferior del agua. ¿Por qué? Porque esto es como el efecto botijo. Para poder evaporar 1 litro de agua, para que cambie de estado líquido a gaseoso, ese litro de agua tiene que absorber 538 kilocalorías. Eso es la cantidad de calor que hay que robar a su entorno próximo en cuanto evapore ese agua. Cambio de estado conlleva absorción de energía. De pasar de líquido a gaseoso, tiene que robar 538 kilocalorías. Por eso, en las terrazas de los bares, ahora se ponen esos difusores de nebulización de agua, que es como crear una neblina de agua, de tal manera que ante ese cambio de estado hay un refrescamiento. Y es por este hecho, porque ese agua que en estado líquido en la tubería, cuando sale a presión al aire y pasa de estado líquido a gaseoso, para poder mantenerse en estado gaseoso tiene que robar 538 kilocalorías por cada decímetro cúbico de agua, o sea, por cada litro. Por eso el efecto refrescamiento. Si eso lo llevamos a las cubiertas, tenemos que cada metro cuadrado puede evaporar perfectamente entre 6 y 8 litros diarios de agua. En verano. En invierno no va a pasar de 5 seguramente. Pero en verano, entre 6 y 8 litros por metro cuadrado vamos a estar evaporando. Esto quiere decir que vamos a estar por encima siempre de las 3.000 kilocalorías que va a absorber cada metro cuadrado de cubierta. Con lo cual tenemos garantizada la climatización natural en toda la planta alta de ese edificio. A no ser que tengamos grandes ventanales por donde esté entrando radiación, aunque sea indirecta. Pero si tenemos unos buenos sistemas de protección de sombreo en la fachada, vamos a tener garantizado el no tener que poner aire acondicionado en una edificación que tenga una cubierta vegetal inundable. Por cierto, solo me oigo a mí. ¿Estáis por ahí todavía, no? ¿Sí? Sí, sí, lo que pasa es que debemos de tener silenciados nuestros micros para que Sí, no estamos. Sí, interfiera. estamos aquí escuchando. Ah, vale, pero me estáis oyendo, ¿no? Sí, 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 perfectamente. Lo que pasa es que si queréis hacer alguna pregunta, no la podéis hacer. Sí, podemos hacer sí, la preguntas, subimos al chat, la podemos escribir la también. subimos, Es las que si podemos la escribir escribís yo y no yo la te las veo. voy leyendo. En el momento en que empecemos con las preguntas, yo te voy leyendo las preguntas que haya en el chat o que yo Vale, tenga por vale. Voy a aquí, intentar ser más breve, que veo que se nos alarga el tiempo mucho, ¿vale? Muy bien. como tú Bueno, veas. la importancia de las cubiertas vegetales. El poder también aprovechar las cubiertas como elemento de producción energética. En todos los sistemas verticales tiene que haber sistemas adecuados que permitan en determinados momentos del año proteger de la radiación solar, pero en otros momentos del año nos interesa aprovecharlo. Y aquí veis algunos ejemplos de protecciones solares y de los conceptos energéticos que requieren. La fachada ventilada es muy importante también como un elemento de protección, sobre todo en la cara oeste. En determinados lugares puede ser también la este, pero donde más suele afectar es en la cara oeste, porque después de estar todo el día radiando el sol y calentando el entorno, calentando el ambiente, cuando ya llega a última hora de la tarde, que entra en horizontal, que entra perpendicular a la fachada del sol, es cuando más daño hace. Si ahí tenemos una fachada ventilada, pues nos ayudará a aliviar ese calor. Pero si además a esa fachada ventilada le colocamos jardineras suspendidas con vegetación, pues será ideal, será muchísimo mejor, más efectivo y conseguiremos ahorros energéticos mucho más importantes. Aquí tenéis un ejemplo de un aprovechamiento máximo de una fachada. Por un lado, en un invernadero, que es un garaje en realidad, es el garaje del coche, pero es un invernadero de producción de energía térmica para invierno. En verano se cubre con un toldo, pero en invierno está expuesto al sol. Y como elemento curioso tiene en su parte inferior una parábola de aluminio pulido que provoca la radiación, que la radiación solar incida sobre una parte, sobre este muro que actúa como muro interacumulador de calor para que durante la noche el aire pase por dentro del muro y entre a la edificación. De tal manera que el calor directo del día entra de forma directa, mientras que el calor de la noche en invierno
se introduce a través del aire que se le hace correr a través de este muro que se ha ido calentando durante el día. Y luego tiene, pues ya veis, un alero muy generoso. En este caso estamos en primavera, para que en verano proteja toda esta fachada y en invierno, pues deje penetrar 3/4 partes del ventanal. Y del mismo modo se ha colocado un alero técnico en la planta baja para que tenga el mismo efecto. En verano permita el sombreo de todo el ventanal y en invierno permita que penetre radiación. Y entre ellos, entre ambos, está toda la instalación fotovoltaica para la producción de energía eléctrica. Aquí veis lo que os comentaba antes, la parábola de aluminio, como en invierno, que el sol va más bajo, incide directamente sobre el muro, mientras que en verano, que el sol va más alto, rebota hacia el exterior, no llega a entrar dentro y a calentar ese muro. Corrientes de aire cruzadas, fundamental, pero si además tenemos geotermia blanda, o sea, introducimos aire en la vivienda pasándola por unos conductos enterrados a modo de pozo provenzal, aunque también hay pozo canadiense, pero a mí me gusta más el pozo provenzal, pues muchísimo mejor porque refrescaremos el entorno interior de una manera mucho más saludable que con un equipo de aire acondicionado. Luego, pues, cómo se hace recircular el aire a través de la parte de muro que ha sido calentada durante el día, para que durante la noche ceda el calor al interior de esa edificación. Aquí veis esta chapa de aluminio pulido como en verano provoca que toda la radiación solar salga hacia el exterior rebotada, no quede dentro prácticamente nada, y como en invierno pues calienta ese muro que en su parte inferior tiene unas losas de cerámica que son las que son calentadas y es este espacio a través del cual circula el aire para calentar la edificación por la noche. Aquí, cómo se ha tenido en cuenta los aleros para que puedan proteger en verano totalmente al 100% los ventanales sin quitar radiación para la instalación fotovoltaica. Y aquí, pues, como en invierno penetra con toda facilidad la radiación solar para calentar el interior de forma directa. Y aquí, bueno, pues otros ejemplos de producción energética limpia, y como ya conocéis, la fotovoltaica, un esquema de instalación sencillo en base a una instalación termosolar que mediante un interacumulador calienta el agua caliente sanitaria y también un circuito primario, de tal manera que calienta al mismo tiempo tanto el agua caliente sanitaria como los muros radiantes de la edificación. Cuando no hay suficiente sol, pues se pone en marcha, en este caso, un fogón cachalófeno o una estufa de biomasa o cualquier elemento que tengamos de apoyo para suplir la falta de energía que no ha sido capaz de aportar el sol. Aquí veis algunos ejemplos de elementos de producción de energía térmica con biomasa. La geotermia, que es un elemento muy interesante, pero yo soy siempre más partidario de la geotermia blanda que de la geotermia de profundidad con pozos de sondeo o incluso la de superficie. Yo soy partidario de conductos cerámicos enterrados por donde circule el aire y no mover agua a través de parrillas que se montan ahora para geotermia. Para eso soy más partidario de utilizar la geotermia directa del nivel freático. Luego vamos a ver algún ejemplo. Aquí, mira, aquí lo veis. Lo que se denomina hidrogeotermia, que en este caso es una piscina que sea, bueno, no es una piscina, es un espacio que a modo de piscina se ha acondicionado para captar el agua del nivel freático y retenerla en una cámara donde hay unos tabiquillos cizagueantes para que el agua que circule por ellos tenga que recorrer todo ese espacio y llegar al final a este tubo, que es este mismo que veis aquí, para que se introduzca hasta el fondo, a 18 metros de profundidad, donde el agua cede más cantidad de calor y ahí se coloca una bomba de inmersión que impulsa el agua a todos estos muros radiantes que al ir el agua en torno a 19
o 19 grados y medio, pues claro, absorbe calor del entorno, volviendo a la piscina a 23 grados y medio, con lo cual, pues solamente con el mover el agua estamos consiguiendo bajar la temperatura del interior del edificio. Aquí, no sé si veis bien el dibujo, pero es una instalación donde hay, por un lado, aerotermia, que es a través de un conducto cerámico enterrado, como os he comentado antes, se genera la renovación de aire. Tiene que estar este conducto al norte y en un espacio sombreado, o bien por masa vegetal, bien por vegetación de superficie, por arbustos, por lo que sea, pero tiene que estar en un lugar a poder ser sombreado para que el aire que entre sea lo menos caliente posible. Esto es muy interesante, sobre todo cerca del mar o en lugares donde hay mucha humedad, porque si los conductos son cerámicos, como os he comentado antes, tienen la ventaja de que cuando entra el aire caliente y húmedo, al encontrarse con las paredes frías del interior de este conducto, condensa. Al condensar, ocurre que las paredes cerámicas todavía se hacen más transmisoras de esa energía térmica y ese calor se cede con más facilidad al subsuelo. El aire que entra, en consecuencia, entra más fresco y más seco. De tal manera que cuando llega aquí, cuando llega a la cara sur, que es donde se supone que el edificio será más caliente, metemos el aire más fresco por la parte del edificio más cálido. De tal manera que conseguimos o intentamos conseguir un equilibrio higrotérmico en el interior de ese edificio. Y que la renovación del aire, simplemente con el hecho de que tenga un zoom termosolar en la cabecera del edificio, de tal manera que cuando el sol calienta esta chimenea solar, este zoom termosolar, que tiene un vidrio a través del cual penetra radiación solar, calienta el interior de esta chimenea, provocando que el aire salga con más fuerza. Cuanto más sol radie, más aire sale. Cuanto más aire caliente sale, más aire fresco va a estar entrando por este zoom termosolar. Este es un sistema. Otro sistema es el higrotérmico, el de la piscina que hemos estado comentando antes, que los muros radiantes por donde circula agua, la bomba de inmersión que está en el fondo de este tubo impulsa el agua entre 18 grados y medio y 19 grados y medio, por lo menos en la mayor parte de las instalaciones que nosotros hemos realizado, se mueve a través de todos los muros radiantes y vuelve a la parte superior de arriba de este espacio, de esta piscina enterrada por donde va cizagueando todo el agua hasta llegar al último pasillo, por donde baja hasta el fondo y vuelve la bomba a impulsarlo. Y luego, para climas extremos, como puede ser Murcia o Sevilla, pues ya en la cara externa colocamos micronizadores o nebulizadores para conseguir entornos próximos a la edificación, en la cara sur de la edificación, conseguir una nebulización con una bajada de temperatura y que el hecho de que podamos pasear por ahí o incluso estar, pues que sea en un entorno más agradable. Por otro lado, se colocan viseras técnicas, si os fijáis, con lamas bien diseñadas de manera que en verano, cuando el sol está más alto y baja más en vertical, pues no penetra a través de las lamas, es reflejado, con lo cual generamos espacios de sombra, y en invierno, cuando el sol va más bajo, sí que penetra a través de las lamas y calienta a través de las vidrieras sur, calienta el interior de esa edificación. Entonces, algo tan sencillo como esto, económicamente es muy barato y sin embargo el servicio que aporta es de una calidad extrema. Bueno, los muros radiantes, que bueno, esto ya lo conocéis, no recomiendo que se ponga nunca por encima de 1,5 metros de altura, porque ya la altura de la cabeza no lo necesitamos. Aquí veis pues un muro radiante en lugar del anterior. El anterior son adosados, se colocan por el exterior del muro la tubería, mientras que en este se ha rozado el muro, en este caso es un tabique, se ha rozado para introducir el tubo dentro. Hay muchos sistemas de muro radiante y en función del tipo de construcción y del sistema constructivo de los paramentos, pues es más conveniente realizarlo de una manera o de otra. El zoom termosolar que ya hemos estado explicando antes, en qué consiste.
aquí sí que veis ya la higrotermia mucho más desarrollada en mejores condiciones, tiene más calidad el dibujo. Y luego tenéis aquí el muro radiante, pues en qué consiste y qué recomendaciones hay para ello, que es sobre todo fundamentalmente el aislamiento hacia el exterior y que tenga la mayor masa posible hacia el interior. O sea, es de sentido común, de perogrullo. Aquí unos ejemplos de un termosolar, de estos conductos que entran al subsuelo, van por todo el subsuelo y entran al interior de la edificación por su cara sur. Aquí veis, este es el Hotel Derio, como entran 4 conductos por un lateral y otros 4 por el otro, hasta que llegan a la cara sur, y la cara sur entran dentro de la edificación. Aquí lo veis otra vez. Aquí veis otros espacios atrás de los cuales se lleva ese un termosolar, cómo se accede a las habitaciones a través de unas rendijas de los armarios empotrados, justo debajo de los armarios empotrados, es por donde se mete el aire. Aquí veis el Botijo, que fue un edificio bioclimático y de bioconstrucción ejemplar realizado por Ricardo Higueras, el cual está basado en muros portantes de paja envueltos en barro. Aquí se hizo un estudio muy detallado, está muy en pequeñito, pero bueno, ya haréis zoom y lo veréis, cómo el aire entra a 35 grados con 70% de humedad, que es una burrada en Zaragoza, porque esto fue en la Expo de Zaragoza al pie del río, del Ebro, que tiene una humedad enorme. Entonces se conseguían que la temperatura de 35 grados en el exterior, con una humedad del 70%, dentro entrara a 24 grados con una humedad relativa del 40%. Y esto es, vamos, un hito. Conseguir esto en este edificio fue uno de los elementos más representativos de lo que supone la climatización natural. Aquí otro sistema de higrotermia a partir de un pozo, del pozo de sondeo, pues esto es lo que es el esquema de principio de instalación, de una instalación del tipo que os voy a enseñar ahora en el ISER, pero que tiene todos estos elementos de los que hemos estado hablando, tanto la aerotermia como la higrotermia. La nebulización, que ya la conocéis, lo que supone un equipo de nebulización, los espacios donde es más aconsejable el colocar la nebulización, incluso en salones, pero que tienen que tener como mínimo 3 metros de altura para que sea recomendable que se puedan usar nebulización dentro de un espacio, dentro de una edificación. Y aquí, pues bueno, en base al clima, qué elementos se requieren más adecuados en función del lugar donde nos ubiquemos en la península. Los materiales naturales, que aquí no vamos a entrar, pero son también otros elementos importantes de la biocompatibilidad de una edificación. Y bueno, todo lo que conlleva el incorporar estos materiales a la edificación. Y de esto vamos a pasar para que pasemos lo más rápidamente posible a que veáis el concepto del ISER, y con ello pasamos a las preguntas, ¿vale? ¿Os parece bien? ¿Os parece bien? Muy bien, sí. Vale. Vamos a ver si arranca la aplicación. No admite el sistema, vuestro sistema no admite la aplicación del ISER.exe. Pues se queda aquí dando vueltas pensativo y veo que no. No, pero no, eso no. no tiene, eso es tu ordenador. Ah, ya está, perdonad, ya está. Bueno, el ISER es el Instituto Superior de Energías Renovables. Está en Navarra, en Imarcoain, muy cerquita del aeropuerto. Fue el primer edificio 100% autosuficiente, tanto a nivel bioclimático como eléctrico, de toda la Unión Europea. Este Instituto Superior de Energías Renovables ha sido una referencia en todo el mundo hasta el año 1996, donde ya han salido otros edificios, pues lógicamente más completos, ¿no? Pero ha sido toda una referencia. Ahora está dentro del CENER, en Navarra. Bueno, pues este edificio, ¿qué tiene? Bueno, primero es un edificio donde se forma a ingenieros de energías renovables. Y tiene, por una parte,
pues unos talleres donde se realizan sobre todo las prácticas, unas aulas, y luego está también la parte de la sala de convenciones. A ver si soy capaz de llevarlo allí. ¿Ustedes hablas? ¿No puedo acceder? Ahora, aquí está. Vale. Bueno, pues este edificio tiene una fachada constituida por placas cerámicas que configuran una fachada ventilada, separadas 8 centímetros de una lámina higroscópica que actúa como elemento impermeabilizante, un aislamiento de 12 centímetros detrás y luego un muro portante de pie y medio. En ese muro portante se ha integrado el muro radiante y también tiene suelo radiante. Entonces, tenemos por un lado la aerotermia en base a ese pozo que vimos, a ver si está aquí, del refrescamiento, aquí lo veis. Cómo este pozo del refrescamiento donde se toma el agua es enviado a todos los muros radiantes, tanto de la cara norte como de la este, la oeste y la sur, y vuelve a toda esa piscina que hemos visto antes, esas imágenes, y al fondo del pozo, desde donde la bomba lo vuelve a impulsar. Este es un sistema de refrescamiento por muro radiante. Luego tiene, bueno, esto es el suelo radiante y este es el muro radiante. Ahí veis suelo y muro radiante, sobre todo de espacios de pasillo. Tiene un depósito interacumulador que es interestacional. Y este concepto de interestacional también fue el primer edificio en España que adquirió este concepto. Depósito interestacional. 40.000 litros de agua que se calientan en verano para, durante el invierno, ir aportándolos, con lo que no es capaz de aportar ni el invernadero, ni el muro trombe, ni los paneles termosolares. A lo que no llega el sol, llega el acumulador, el interacumulador, que durante el verano ha estado cargándose. Desde los paneles, en el verano los paneles son el elemento productor que se acumula en ese interacumulador que está enterrado debajo del invernadero. Tiene paredes de 45 centímetros de corcho granulado. 45 centímetros. Por eso puede ser interestacional. Entre septiembre y diciembre pierde 1,3 grados centígrados solamente. También porque está ubicado debajo del invernadero, que eso también es importante. Luego, bueno, los paneles termosolares, el refrescamiento por sondeo, que ya lo hemos comentado antes con la piscina del subsuelo. Tiene este invernadero, que es un invernadero que tiene doble vidrio con unas lamas de persianilla de aluminio en el medio de los dos vidrios. De tal manera que cuando es verano se cierran, provocando sombreo al interior del invernadero, y cuando es verano, eso, se cierran, y cuando es invierno se abren para que penetre la radiación solar. No solo se abren e incluso se pliegan en su parte superior. Y luego, cuando es verano, también se abre unas trampillas de su cara inferior, como veis aquí, y otras en su parte superior, para que tenga una renovación de aire, y aunque haya persianillas, se calienta aún así un poco, no tanto, pero se sigue calentando un poco, y de esta manera se consigue sacar ese calor por esta corriente convectora. Funciona todo de manera autónoma mediante 12 sensores que tienen en los vidrios para provocar que unos tornillos sin fin estén abriendo y cerrando las compuertas inferiores y superiores. Al otro lado del muro trombe del invernadero tiene un muro trombe reforzado por una
una pequeña laguna que provoca que durante el invierno el sol refleje en la laguna y incida con más fuerza sobre la vidriera. O sea, es un elemento con una ganancia añadida. Pero lo mejor de todo es que es un muro trombe evolucionado, no es el típico muro trombe. Es un muro trombe de doble cámara, si os fijáis bien. Tiene dos cámaras. Una por donde se conecta el aire interior con el exterior cuando es verano, pero en invierno se conecta con la cara interior no solo la parte interior, sino también la exterior. ¿Y esto por qué? Porque se busca conseguir el máximo rendimiento de la acumulación del calor en los muros durante el día. Cuando el sol incide sobre el vidrio, a través del vidrio, detrás del vidrio, hay un muro. Ese muro tiene unas compuertas en la parte superior y otras compuertas en la parte inferior. Si el interior del edificio demanda calor, se abren las compuertas de la cámara interior, pero no de la exterior. Con lo cual va acumulando la cámara exterior, pero va calentando la cámara interior, porque hay una recirculación de aire inevitable en la cámara interior al abrirse las compuertas. Entonces, tiene la ventaja de que la segunda cámara, que suele ser por la noche, cuando ya la primera ha estado cediendo el calor, la segunda empieza a cederla durante la noche, porque es la que más temperatura llega a alcanzar. Entonces, durante la noche se abre también no solo la primera, sino la segunda, y cede el resto de calor que ha estado acumulando. Si por lo que fuera habría temperaturas muy, muy extremadamente bajas, se abrirían también las dos cámaras incluso durante el día. Pero eso va en base a un programa de domótica que se ha estado graduando con la experiencia de 24 años, no, 23 años. Después del muro trombe está el zoom termosolar, que hemos comentado antes, para que de esta zona de sombreo, donde veis ese bosquecillo, se introduce el aire a través de los conductos cerámicos enterrados hasta la cara sur, por donde entra, y ese aire es absorbido por la cubierta donde está el zoom termosolar. Esa chimenea solar que recibe la radiación solar, se calienta el aire dentro y provoca que salga con más fuerza. Cuanto más aire sale por ahí arriba, lógicamente más aire entra al conducto cerámico enterrado. Entonces, este es un edificio que es un ejemplo de todo lo que os he estado comentando antes. Y si queréis ya por la hora que es, pasamos directamente paso a contestar vuestras preguntas, y estos elementos y las presentaciones os las paso, que las podréis ver ya con mucha más tranquilidad y con mucha más calma. Muy bien. Bueno, pues si quieres poner estoy a vuestra disposición, contesto lo que me preguntéis y sepa. Bueno, tenemos aquí varias preguntitas. Si puedes poner tu cámara, si te vemos. Sí, claro. Para ver mi cámara, ¿cómo lo tengo que hacer? A ver. Ahí estás. ¿Ya me veis? Sí. Vale, fenomenal. A ver, la primera pregunta que se ha subido es la diferencia entre pozo provenzal y pozo canadiense. Sí. Hay una sutil diferencia. El pozo provenzal es de más dimensión, el aire se hace circular a menos velocidad que en el pozo canadiense. El pozo provenzal es por diferencia de temperatura entre la entrada y la salida, no hay un ventilador, mientras que en el pozo canadiense siempre hay un ventilador forzando el flujo de aire. Pero la diferencia más importante está en los materiales que constituyen este conducto. En el pozo canadiense son siempre materiales impermeables, con lo cual la humedad que entre y condensa no se puede sacar fuera por capilaridad. Mientras que en el pozo provenzal, como el material es higroscópico, pues la humedad que entra es cedida al terreno, con lo cual no entra dentro de la edificación. La mayor diferencia que se da entre ellos es que el pozo provenzal nunca hay hongos, moho o problemas de este tipo, mientras que en el pozo canadiense sí. Y normalmente hay que colocar una lámpara de ultravioleta, una lámpara fungicida, para garantizar que el aire que entre dentro no entre con esporas de hongos.
Muy bien, aprovechando que en el módulo de este mes el debate está en torno a la instalación para la recogida de pluviales, te preguntaría en cuanto a lo que es la cisterna para acumular este agua, ¿qué diferencia hay o qué es mejor? ¿Que esté bajo la vivienda o que esté exterior a la vivienda, adosada a la vivienda, enterrada lógicamente, pero no debajo de lo que es la propia vivienda? ¿O es indiferente? Vamos a ver. En el Mediterráneo, en la cultura del Mediterráneo, ha sido muy típico colocarla debajo, pero por una cuestión fundamental de intentar ser eficiente en la propia construcción. Esto nos viene de la cultura árabe, que era sacar tierra de un terreno en el cual al sacar la tierra para levantar los muros, creabas una cavidad en el propio suelo. Y era esa cavidad la que, impermeabilizándola, la aprovechabas para que actuara como cisterna de agua. Porque ese agua era fundamentalmente de la recogida de lluvias. ¿Entendéis? Sí. Uh-huh. Entonces, en la cultura mediterránea, lo que se hacía era, bueno, en la cultura árabe, era debajo de la edificación, pero no es lo ideal. Aunque es verdad que geobiológicamente se dice que no tiene que haber debajo del agua, o sea, debajo de la casa agua, es agua en movimiento el problema. Agua estancada no es tan problema si no se pudre. Pero bueno, lo ideal en sí, lo que es realmente ideal es que no haya agua debajo de casa, porque es que además normalmente cuando hay agua debajo de casa, sobre todo en invierno, va a haber problemas de humedad, de capilaridad, es difícil evitarlo. Entonces, es conveniente, en la medida de lo posible, el agua fuera de casa. Pero si no hay más remedio, pues tendrá que estar dentro de casa, pero lo ideal es evitarlo, y es que esté fuera, que esté en un lugar muy bien ventilado, que tenga protecciones para que no entren bichos y no se pueda contaminar el agua, y que esté muy bien sombreada. Muy bien sombreada. No solo por una cubierta, por un solado. No, 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 no. Es que tiene que tener además otro elemento añadido de sombreo, además del propio suelo. Ajá. Oye, y los depósitos flexibles de polipropileno, en lugar de cisterna de obra, que a veces, pues bueno, pues por la dureza del suelo, que sea rocoso, porque tengamos alguna, bueno, de hecho ya pues algunos pasillos o pasarelas que conducen a la vivienda, aprovechar, meterlos debajo o en el propio forjado sanitario. ¿Qué tal funcionan estos depósitos flexibles? ¿Qué vida tienen? A ver, estos depósitos flexibles, el mayor inconveniente que tienen es que los termoplásticos con los que se elaboran, en mayor o menor medida, acaban pasando al agua. Yeah. Y estos son talatos, con F, empezando por F, talatos. Con lo cual se comportan como hormonas en el cuerpo. Y el cuerpo no la reconoce como un agente tóxico, con lo cual intentaría aislarlo, sino que lo integra directamente y genera problemas muy serios. Una gran cantidad de patologías ahora mismo se están padeciendo precisamente por los talatos. Ya. Pero ¿y si fuera para agua no de consumo, sino, bueno, pues para relleno Pero de vas a regar cisterna, igual una huerta con ello, riego? por ejemplo. ¿Cómo? Imagínate que con ello riegas una huerta Y estás en las mismas. y estás igual, claro. Uh-huh. Muy bien. Bueno, había otra pregunta sobre las instalaciones fotovoltaicas y a propósito de las noticias que últimamente han salido, los techos solares Tesla, que están empezando a comercializarse. Bueno, de momento apuntarse en lista de espera. Pero bueno, para un conjunto de viviendas Tiene que aisladas. evolucionar, ¿eh? Están dando muchos problemas. Tiene que Sí. evolucionar. Mirar, el tejado Tesla está bien en el sentido de que aunas dos elementos, producción de energía por un lado y protección de la cubierta por otro, dos elementos los aunas en uno solo, ¿no? Y eso, pues en principio lo hace más eficiente, pero tiene un problema. Y es que las conexiones entre las placas que actúan como impermeabilizantes, sus conexiones acaban oxidándose, creando un mal contacto. Yo fui partícipe de un proyecto con TFN donde
se colocaron 2.400 placas y de las 2.400, 2.030, o sea, solo 370, al cabo de un año, solo 370 seguían dando el 100% de energía y el resto había decaído entre un 40 y un 70%. Bien. Bueno. Con lo cual, tiene que evolucionar. Todavía... Ahora los chinos son los que más avanzados van en este sentido, y es porque lo que crean es el panel fotovoltaico de toda la cubierta de una sola pieza. Ellos lo hacen, generan un panel de capa fina mediante la inyección a alta presión entre dos cámaras de policarbonato de una superficie que puede llegar a tener hasta 400 metros cuadrados. Y esto, lo que ellos hacen es eso, es hacer la cubierta del edificio de una sola pieza. Y es todo un panel único. Esto es lo último, es lo más avanzado y es lo que menos problemas da de momento. Sí, porque en casos de una pequeña comunidad, o sea, pues, imagínate una comunidad de varias casas unifamiliares aisladas, o sea, que no son adosadas, a mí se me está dando ahora el caso entre elegir un sistema centralizado, fotovoltaico para todas, o Sin que lugar cada a uno duda. tenga su sistema individual. Sin lugar a duda, un sistema unificado, Ajá. comunitario. De hecho, la propuesta de la búsqueda de la máxima eficiencia que hay ahora mismo en la Comisión de Energía de la Unión Europea, la propuesta es colocar unidades productoras de energía por barrio, tanto Sí, térmicas como eléctricas. Sí. Te estoy hablando a lo mejor en un suelo sensible, un suelo protegido por sus valores naturales. Entonces, el impacto de poner una gran superficie de paneles fotovoltaicos tiene mayor impacto, por lo menos paisajístico, que estar integrado en las propias cubiertas, ¿no? Claro, sí, pero es que esto se basa en otro concepto, y es el hecho de que todo lo que sea producir energía, producir en un mismo sitio la energía térmica y la eléctrica, toda junta. De tal manera que la cubierta de ese edificio sería la fotovoltaica, pero en su parte inferior estaría todo el resto de elementos e instalaciones que requiere. Y esto se suele hacer de la siguiente manera. Se suele hacer un edificio que es en forma de torre. En la parte superior del edificio va un gran aerogenerador de eje vertical, que suele ser de 20, 30, 40 kilovatios más o menos. Justo debajo de este aerogenerador, que suele estar a 15, 16 metros de altura, debajo del aerogenerador va un gran depósito de agua. Debajo de ese depósito de agua van los interacumuladores productores de agua caliente sanitaria y los interacumuladores de calefacción. Debajo de eso va todo el sistema eléctrico de inversores. En la fachada de toda esa torre, la fachada sur, van todos los paneles fotovoltaicos. Y abajo del todo va una caldera de biomasa con toda su tolva y todo su sistema bueno, normalmente es astilla en este tipo de instalaciones. Esto es lo que se suele hacer. Un edificio que engloba todo, o sea, producción de agua, energía eléctrica y energía térmica. Muy interesante. Bueno, hay una última pregunta sobre las piscinas públicas naturalizadas, o sea, depuradas con hidrofitos. De cara a la legalidad aquí, porque te mira la legalidad, yo no sé, dependerá a lo mejor en cada comunidad autónoma, pero... No, depende, no, de comunidad, esto no depende de comunidades, depende de confederaciones hidrográficas, no comunidades. No, a mí me refería al asunto de si es agua, a ver, entre comillas, tiene que estar clorada, en teoría, según la legislación, en algunos sitios, o si ahora mismo puedes hacer una de estas públicas, te estoy diciendo, y demostrar que es agua perfectamente. Se hacen públicas, lo que pasa es que las confederaciones lo que quieren es que las públicas sea en flujo continuo de agua, o sea, no con agua estancada, sino con agua en movimiento. Sí, sí. Bueno, eso es una bomba que va moviendo el agua y ya está. No. Eso para ellos, en un río tienes que decir, en un cauce. Tiene que estar en un flujo de un caudal, o sea, tiene que estar en flujo fluvial, en cauce de río,
no fuera de cauce de río. La O piscina sea, naturalizada, para que la Confederación Hidrográfica te la permita, tiene que estar en un flujo fluvial. ya. Bueno, pues de momento no ha subido ningún otro alumno o alumna más preguntas, así que después de esta estupenda charla, No, pero eh, bueno, a ver, que al margen de esto, si cualquier duda que tengáis me ponéis un correo claro, electrónico, no te preocupes. claro que sí, fenomenal. Pues ya habéis oído todos y todas cualquier duda que se os hayan quedado o que ahora a raíz del, del- del debate del módulo puedan ir surgiendo, pues se las enviaremos a Ismael. Eso es. Pues un placer, Ismael. Vale, Sí, Luis, Esperamos volver a verte. Un abrazo muy fuerte. igualmente, un abrazo. Hasta luego. un abrazo, muchas gracias.